Ayúdanos a vivir en el perdón, en el amor, Señor, y en el gozo, Señor, a través de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Y les decía, hermanos, a lo mejor suena un poco irónico lo que les comenté ahorita, o ilógico, de que dentro de nuestro país no hay total libertad. A pesar de las fechas, habrá libertad a lo mejor para expresarte libremente qué ideología tú quieres tener o qué identidad tú quieres tener, si eres, porque ya ahorita está eso, ¿verdad? Si tú quieres ser hombre, siendo mujer, en el país está la libertad de hacerlo o viceversa. Es una libertad que el mundo da, mas no la verdadera. La verdadera se encuentra en Jesús. Amén. Y es muy distinta. Y les comentaba hace un momento, tenemos usted y yo la bendición y la libertad de estar aquí en la casa del Señor. Hay lugares dentro de nuestra nación, hermanos, allá más que nada en el sur, donde no tienen la libertad de reunirse públicamente, hermanos, donde tienen que esconderse, aún tienen que caminar durante la noche, hermanos, para llegar a esos sitios aislados y poder tener ese tiempo de coinonía con los hermanos y de adorar al Señor, hermanos, porque si los ven adorando a Dios en público, hermanos, su vida corre un gran peligro. Y ha habido muertes. Y esa es una libertad a medias que tenemos. Pero hoy le damos gracias a Dios por nuestra nación. Porque Dios nos ha mandado a través de su palabra en Romanos, hermanos, a respetar nuestras autoridades. Y a darle gracias a Dios también por nuestro México. Porque gracias a Dios nacimos en este país, hermanitos. Como usted guste y como quiera, hermanos, pero es una bendición estar en este suelo mexicano. Vamos a abrir nuestra Biblia en San Juan 8, versículo 36. San Juan capítulo 8. Y me imagino que ya usted se sabe este versículo. Es un versículo muy, muy cortito, pero totalmente poderoso. ¿Ya estamos ahí? Amén. 8, versículo 36. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así la palabra del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos de aquí somos libres en Cristo? Amén. Tenemos libertad en Cristo, mis hermanos. Y esa es una noticia excelente. Porque la mayoría de las personas, hermanos, piensa que la libertad es hacer lo que a uno quiera. O perdonando la expresión, hacer lo que a uno le dé la gana. Perdonando la expresión. Pero la Biblia, hermanos, este libro que usted y yo tenemos aquí, nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que usted y yo queramos. Porque esa es una libertad falsa, engañosa, que nos conduce a un camino y a un destino de condenación. Porque el hombre por naturaleza no va a querer agradarle a Dios en la naturaleza de la carne. El hombre tiende a hacer lo malo, tendemos a desviarnos de las cosas agradables a Dios, pero la verdadera libertad se encuentra en Jesús. Y el pecado, hermanos, quizás aparentemente nos promete una libertad que no es libertad, es libertinaje, pero nos esclaviza. Y Jesús, en cambio, hermanos, ha roto las cadenas y nos ha dado una vida nueva. Pregúntele a su hermano, ¿disfrutas de esa vida nueva? Cristo nos ha libertado, hermanos, o nos libera del poder del pecado. Y usted sabe que esto es algo tremendo, hermanos. En esa cruz del Calvario, el Señor pagó por su libertad y por mi libertad. En esa cruz del Calvario, hermanos, y cuando Él venció la muerte, resucitando, nos ha dado vida. Y nos ha dado esa libertad. ¿Cuántos recordamos el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto? ¿En condición de qué, hermanos? De esclavitud. ¿Y esto lo vemos en qué libro de la Biblia? Entre Génesis y Éxodo. En Éxodo. En Éxodo, ¿sí? Esto lo vemos en la Biblia en Éxodo, hermanitos.
Y quizás usted ya lo ha visto en series, en películas, pero en realidad, ¿un esclavo es a todo dar, hermanos? ¿Verdad que no? Un esclavo sufre. El pueblo de Israel estaba esclavizado bajo el mandato del faraón, hermanos, pero Dios aún ahí tenía un plan divino y tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Abraham, hermanos. Aunque de momento el pueblo de Israel se veía esclavizado en una condición horrible, hermanos, Dios levantó a un libertador llamado Moisés. A través de la historia, hermanos, se han mostrado libertadores, no solo en lo natural o en lo secular, sino también, hermanos, en lo espiritual. Y así también nosotros, como aquel pueblo de Israel, estábamos esclavizados, pero al pecado, hermanos. Porque el pecado es sabroso. ¿Cuántos creemos que el pecado es sabroso? Amén. Sí lo es, y no diga que no, porque sí lo es. El pecado a veces nos gusta, ¿verdad? Hay diferente tipo de pecado, pero la Biblia lo define el pecado como saber lo bueno y no hacerlo. Así lo define la palabra de Dios, pero Cristo nos ha hecho libres en la cruz del Calvario. Y tal vez ahora alguien nos podemos sentir atados a alguna adicción, porque hoy en la actualidad hay gente que lucha por ser libres de las adicciones. Y están esclavizados o en una condición, vuelvo a repetirlo, de esclavos. Pero en alguna adicción, en algún mal hábito, en algún pensamiento de derrota, en algún pensamiento de frustración o atados a una depresión. Incluyo a los que asistimos a una iglesia, ¿sí? Porque va a decir, ay, esos son para los de afuera. No, no, no. También aquí podemos estar esclavizados a algo que no es bueno. Porque el estar esclavizados, hermanos, quiere decir que no te puedes librar de aquello. Y aquello te oprime. Incluso algunos podemos estar esclavizados a un rencor. Amén. Y eso nos tiene encadenados cuando Dios ya nos ha dado la libertad a través de Jesús. Amén. Jesús no solo nos perdona, hermanos, sino que Él rompe las cadenas. Amén. La libertad en Cristo no significa, hermanos, que ya no caeremos nunca. Eso déjeme dejárselo muy en claro. Porque si alguien viene a usted y le dice, pues es que la libertad en Cristo quiere decir que jamás vas a caer, eso es mentira. Porque la palabra de Dios nos dice que si aún el justo cayere 7 veces, las mismas Jehová lo va a levantar. Pero eso no nos da ocasión a vivir en un libertinaje dentro del evangelio. Tenemos que vivir en la libertad que Cristo nos da a través de su bendita palabra, hermanos. Y esta palabra es la que nos guía, la que nos rige, la que nos dirige, hermanos. Ahora tenemos nosotros el poder para decir no a aquello que nos tenía esclavizados en nuestra antigua naturaleza o manera de vivir. Ahora podemos decir no a los rencores, al pecado y vivir en victoria. Ahora podemos decirle no a esas cervecitas. Porque a veces decimos que una no es ninguna. Pero el uno cuenta. Sí. Sí cuenta. Y mucho. Y tenemos que vivir agradándole a Dios. Son temas controversiales esos, hermanos, ¿eh? Cristo nos ha libertado de la culpa y de la condenación. Hay una alabanza que no sé si usted se la sabe, pero a mí me gusta mucho cuando la canto, que dice: libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué? Para danzar. Para gozar. Y la segunda estrofa, ¿qué dice? He vencido al enemigo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo, yo soy. Por la sangre de Jesucristo, hermanos. No vamos a decir hemos vencido al enemigo porque yo me llamo
Flor Reyes. ¿Verdad que no? No. Vencimos al enemigo a través de Jesús. No hay otra manera en la cual usted pueda vencer algo que a usted, aún estando en Cristo, lo tenga atado. Porque déjeme aclarar algo. Aún dentro del camino del Señor, muchas veces hay muchos hijos de Dios que vivimos con ataduras. Así es. Y esas ataduras tienen que ser destruidas por el poder de Cristo. Porque la libertad Él ya la dio. Pero a veces, hermanos, parece que hasta nosotros nos ponemos ese nudo que no se puede desbaratar. Ese nudo, ¿cómo se llama ese nudo? Uno que hacen los marines o los... Ciego. Nudo ciego. Pues quién sabe, ¿verdad? Si está ciego o si ve. Pero ese nudo, hermanos, a veces hasta lo reforzamos, hermanos. Donde queremos estar en esa condición cuando es una condición, vuelvo a recalcar cómo es el estado de ánimo de un esclavo. Triste, en angustia, frustración, corajes reprimidos, reclamos y deseos de otra persona, de estar como otra persona y no en su condición. Cuando estamos atados a cosas que no agradan a Dios, hermanos, estamos en una condición de esclavitud. Y vienen frustraciones, vienen depresiones, vienen cosas, y ahí tenemos que analizarnos. Es como en el caso de la mujer adúltera de Juan 8, hermanos, San Juan 8. Nos dice el Señor que ella vivía en una atadura, vuelvo a repetirlo. ¿Cuál era su atadura? Lo acabo de repetir ahorita. De adulterio. ¿Sí? El adulterio. Y ella estaba, hermanos, condenada a morir según las costumbres y la tradición en aquel entonces. ¿De qué manera? Apedreada. Pero cuando Jesús aparece, hermanos, o cuando tuvo ese encuentro con aquella mujer, hermanos, ¿él qué hizo? ¿Le aventó la piedra? No, usted y yo no sabemos la historia, hermanos, de San Juan 8. La perdonó y le dijo, vete y no peques. No vuelves a pecar más. Cuando nosotros, usted y yo venimos a Jesús y tuvimos ese encuentro con Cristo, hermanos, a lo mejor va a decir, yo no estaba como la mujer adúltera, pero a lo mejor hasta estábamos peor. Con muchas cadenas que ni nos podíamos mover, hermanos. Pero cuando llegamos a tener ese encuentro con nuestro libertador, Cristo, el Señor nos salvó, quitó esas cadenas y nos limpió y nos ha dicho, vete y no vuelvas a pecar más. Pero no nada más nos ha dicho vete, sino que nos ha dado pasos que seguir para que nosotros podamos continuar con la libertad en que Cristo la tenemos, en el Cristo que la tenemos. Ya no estamos en condenación. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Amén. Yo no estoy en condenación. ¿Usted está en condenación? No. No. Y quizás alguien, hermanos, de los que estamos aquí, cargamos con el peso de errores del pasado. Y el diablo quiere encadenarte. Y el diablo quiere recordarte tu culpa. Pero Cristo nos recuerda que en Él hay restauración, hay libertad, hay salvación y hay perdón, hermanos. Así es. Amén. La libertad en Cristo, hermanos, es poder levantarte, hermanos, y decir fuerte, soy perdonado, soy amado y soy libre. Y a veces, hermanos, lo podemos decir fácil, lo podemos predicar, lo podemos aconsejar, pero a veces no lo queremos vivir. Y tenemos que aprender a vivir, hermanos. Dios nos ama tanto que nos ha dado el mejor regalo a través de Jesús, y es la palabra también de Dios, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice que en ella, hermanos, hay testimonio de Jesús. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Así es. Amén. ¿Cuántos de aquí amamos su palabra? Amén. Cuando Cristo nos ha dado la libertad, hermanos, no es una libertad como nacionalmente a veces
la experimentamos o la vivimos. No es una libertad a medias, es una libertad para vivir en la plenitud. Ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Usted disfruta la plenitud en Cristo? Pregúntele a su hermano que no le ha preguntado, aunque esté un poquito atrás, dígale, ¿disfrutas la plenitud en Jesús? Porque el disfrutar la plenitud en Jesús, hermanos, implica muchas cosas. Implica el gozo aún en medio de la aflicción. Amén. Implica el dar gracias aun cuando no hay nada en tu bolsillo o en tu cartera. Amén. Implica el perdón. Amén. Implica la reconciliación. Así es. Implica la unidad. Amén. Amén. Vivir la libertad en Cristo, hermanos, no nada más es simplemente expresar y decir, ¡viva, viva Cristo! Y todos, ¡viva! ¡Viva! Es bonito. Y es bonito darle la libertad, las gracias a Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo obtenemos esta libertad. Pero lo más bonito para Dios sería que en realidad disfrutáramos esa libertad. Amén. Amén. Que la disfrutáramos a plenitud. En una ocasión en San Marcos 5, usted lo puede anotar ahí porque es una historia larga y nos habla del endemoniado gadareno. ¿Cuántos sabemos esta historia del endemoniado gadareno? ¿Vivía bien padre, hermanos? No, ¿verdad? ¿Cómo vivía el endemoniado gadareno? Entre tumbas. Aislado, sin paz, atormentado. Pero cuando Jesús tuvo ese encuentro, fíjese, estoy hablando de encuentros. Tuvo ese encuentro, o el endemoniado tuvo ese diálogo, ese encuentro con Jesús, hermanos. Lo libertó. Y no fue en sesiones. Fue un solo encuentro, una sola libertad. Así es. Amén. Fue transformado y enviado como testigo para mostrar las maravillas de Dios. Hace aproximadamente, hermanos, 15 años. A ver, háganme usted. Yo no soy buena en las matemáticas, hermanos. Bueno, se crean, sí, hermanos. Va a decir, hermana, ¿qué pasó? Hermanos, hace aproximadamente 15, 16 años, yo estaba en Monterrey. Y el director del seminario bíblico en el que yo estaba, hermanos, sin agraviar a nadie aquí, Dios lo usaba tremendamente. Y en una ocasión, él nos contó el siguiente testimonio. Se lo voy a narrar brevemente porque está ligado al endemoniado gadareno. Dice que en una ocasión estaba bajo ayuno y oración y Dios habló con él en su pensar, en su mente, y le dio una dirección de Matehuala. ¿Matehuala es San Luis Potosí? No, sí, ¿verdad? Matehuala. Le dio una dirección en Matehuala y le dijo que iba a preguntar por el nombre de un varón, pero que siguiera en ayuno y siguiera en oración. El varón que narró esto se llamaba, porque ya está en la presencia de Dios, Margarito Rodríguez. Y cuando él nos narra que él estaba en ayuno y en oración, pero cuando Dios le dio la luz verde y le indicó el momento en partir a buscar esa dirección, dice que él tenía dudas y decía, pues es que van a decir que estoy loco, porque yo no conozco aquel lugar, no sé a dónde voy a ir ni a qué casa voy a llegar. Pero Dios le dio una instrucción y le dijo que cuando él tocara esa puerta y le abrieran, que él preguntara por ese varón. Y él iba a decir lo siguiente: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y él no entendía la instrucción. Cuando él emprendió ese viaje, hermanos, a ese lugar, hermanos, dice que empezó a preguntar por la calle y por la dirección, y que le decía, ¿seguro que quiere ir ahí? ¿Seguro que nos está hablando? Sí, mire, aquí tengo la dirección y el nombre de la persona. Ay, no tenga mucho cuidado. ¿Seguro que quiere ir ahí? Sí. Dice, hasta que logré dar con esa casa. Y cuando toqué aquella puerta,
Salió un señor. Dijo, y yo pensé que era él. Pero cuando yo le pregunté por el nombre que yo traía ahí, me dijo, aquí es. Y se encuentra en ese cuarto. Pero no lo puedo dejar pasar. Y le dijo, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dijo, pase. Dice que cuando él entró, hermanos, hedía aquel lugar antes de acercarse a la puerta. Era un joven como el endemoniado gadareno, encadenado, sin ropas, hecho hecho del baño. Le metían por abajo el alimento, hermanos. Muy pocas veces lo aseaban. Y a él Dios lo mandó para que a través de él, del hermano Margarito, respaldado por Cristo, claro que Cristo hizo todo el trabajo, ese muchacho tuviera la libertad. Y el hermano nos narra que cuando él se enfrentó a esa puerta, hermanos, le dijo, Señor, yo vengo en tu nombre. Y pudo comprender que fue Dios el que lo guió con calle, número, nombre y apellido a llevar libertad. La libertad que se encuentra en Jesús. Así es. Amén. Cuando él estuvo cara a cara con aquel muchacho, hermanos, dice que él solamente dijo lo que Dios le ordenó y no fueron gritos. Dice que levantó su mano y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre. Estas palabras bastaron y aquel muchacho el día de hoy es pastor de aquella comunidad. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús, hermanos. Amén. A traer libertad. Y a veces nosotros, hermanos, estamos acostumbrados nada más a vivir en una religiosidad. Y cuando Cristo vino a traer una libertad total, hermanos. Amén. Si Jesús dio libertad al endemoniado gadareno, hermanos, si Jesús dio libertad a ese varón que hoy es pastor en Matehuala, hermanos, y toda la comunidad a través de ese testimonio vino a salvación, hermanos. Porque a veces creemos que Jesús no es capaz de romper las cadenas que nos tienen aún atados. Porque a eso vino Cristo, hermanos. A libertarnos de la condenación y a darnos vida a esas ataduras, hermanos. Cristo nos ha dado libertad para servir, para amar, para adorarlo con gozo, hermanos. Pero también para obedecer su llamado, para obedecer su voz. Imagínense, hermanos, si el hermano Margarito está en la presencia del Señor, hubiera dicho, ay, no, es mi mente, son mis pensamientos. No es Dios el que me está hablando, me estoy confundiendo. Aquel muchacho quizás todavía hubiera seguido ahí. Pero hubo alguien dispuesto, hermanos, a obedecer el llamado de Dios para llevar libertad a alguien cautivo, hermanos. A alguien sujeto a condenación y atormentado, hermanos. Ahora pregunto yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando libertad a los cautivos? ¿Estamos llevando, reformulo la pregunta, ¿estamos llevando a Jesús a los que están encadenados? Ahora voy a preguntar algo un poquito más personal. ¿Estamos aceptando la libertad que Cristo ya nos dio? ¿La estamos viviendo? Porque no solamente no se trata de no hacer lo malo, sino de vivir en el diseño de Dios. Ser luz, ser sal y ser testigos de su gracia. Así es, amén. Ese es el diseño, hermanos. Parte del diseño de Dios para usted y para mí. La libertad en Cristo, hermanos, nos provoca amar, perdonar y servir a los demás. Y dice la Escritura, comenzando con la familia, ¿qué? En la fe. En la fe.
¿Cuántos recordamos a Pablo y Silas cuando estaban encadenados? Lo hemos predicado y lo ha leído usted en Hechos 16. Estaban encadenados, pero aún en esas cadenas que los demás les impusieron, no porque ellos mismos las aceptaron, lo quiero aclarar. Ellos no decidieron ponerse las cadenas, ellos fueron encadenados injustamente por hacer la obra de Dios. Aun cuando eran injustas esas cadenas, ellos estaban, hermanos, alegres en su ser, porque su cuerpo estaba dolido. Pero ellos estaban alegres porque ellos vivían en la libertad que Cristo ya les había dado. Amén. Y podían cantar y adorar aun cuando esas cadenas se las habían impuesto los demás injustamente. Y Cristo quiere que usted y yo aprendamos a cantar y adorar, aun cuando las circunstancias aparentemente nos quieran encadenar, hermanos. Dios abrió la puerta de la cárcel, usted se sabe la historia, y como resultado hubo salvación, hermanos. La libertad cristiana, hermanos, no depende, y quizás suene muy trillada esta frase, de las circunstancias externas o de las pruebas o problemas o limitaciones. La libertad, hermanos, en Cristo depende en ser libre en tu espíritu. Amén, aleluya. En tu ser, porque esa libertad te va a permitir perdonar al que te ha ofendido. Amén, amén. Esa libertad te va a permitir amar al que no puedes ni ver. Porque ¿cuántos sabemos que aquí, o sea, la verdad, hermanos, ¿verdad? No podemos perdonar. A veces no podemos ver a alguien, hermanos, y cuando nos lo topamos así, lo vislumbramos. Por ejemplo, que yo no veo de lejos, pero yo veo el bulto. ¡Ay! Y me escabullo. No se crean, hermanos. A eso Dios no nos ha llamado. Dios nos ha llamado, hermanos, a amar. Amén. Y si hay alguien que usted no puede amar, porque somos humanos, a veces nos han lastimado mucho, ¿o no? ¿Verdad que sí? A veces nos han lastimado y nos han herido. Y Dios sabe que nos han herido y nos han lastimado. Y nos es difícil amar a aquel que lo ha hecho. Pero tenemos que venir en oración y decirle a Jesús: yo no puedo, pero tú sí. Yo no puedo libertarme o librarme de esta cadena que me ata, de la falta de amor, de perdón, pero tú puedes hacerlo. Y créame, hermanos, yo soy testigo de que Dios puede. Amén. Cuesta, no económicamente, cuesta estar de rodillas en oración. Y cuando usted tiene ese tiempo de oración y pidiendo a Dios y poniendo de su parte también, ¿verdad? Porque también usted tiene que poner de su parte. Porque a veces decimos, es que es cuando lo sienta, usted nunca lo va a sentir. Porque la carne nunca va a querer sentirlo. La carne se opone a las cosas de Dios. Cuando usted dé ese paso, Dios lo va a respaldar, porque usted ya tiene una vida o un hábito de oración pidiéndole a Dios esa libertad en esa área de su vida. Y cuando usted tome ese paso en ir y saludar simplemente a aquel que le ha hecho mucho daño, Dios hace todo. Y ahí esa cadena, hermano, que lo tenía atado, se va a romper en el nombre de Cristo. Amén, amén, amén. La libertad cristiana, hermanos, está en Jesús. Amén. La misma palabra lo dice. Y la libertad en Cristo, hermanos, es libertad del pecado, de la culpa, para vivir en plenitud, para amar, para servir. Y quizás, hermanos, hoy, hermanitos, nos podemos sentir como ese pueblo de Israel que salió de Egipto. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, voy a concluir como comencé. Cuando el pueblo de Israel, siendo esclavos, salió de Egipto, hubo un momento en que ellos extrañaron la esclavitud. Así es. Y eso fue muy triste. Preferían estar en condición de esclavos, pero seguir disfrutando de las comodidades aparentes, porque no eran ni comodidades.
o de las comidas que tenían allá en Egipto. Tristemente, cuando venimos a Cristo, nos ha hecho libres y nos ha sacado de esa esclavitud. A veces, hermanos, en nuestro caminar, extrañamos las cosas de atrás. Y esa libertad, hermanos, se trunca. No porque Cristo la trunque, sino porque usted y yo le ponemos esas barreras. Cristo quiere traer libertad, hermanos. Amén. Dígale a su hermano, ¿quiere Jesús libertar tu vida? Dígale. Y a lo mejor va a decirle el hermano que lo escuchó o la hermana, pero pues yo soy libre, ¿verdad? Pero solamente Dios y nosotros sabemos las áreas en las cuales batallamos. Oremos al Padre. Padre amado, Señor Jesús, gracias, Señor, porque en ti tenemos, Señor, verdadera libertad. Y hoy reconocemos, Señor, que tú has quebrantado, Señor, esas cadenas del pecado, de la culpa, del temor, Señor. Ahora te pedimos que nos ayudes a vivir cada día, Señor, en esta verdadera libertad. No para hacer lo que yo quiera, Jesús, sino para hacer tu voluntad, Señor. Servir con amor, Señor, a tu nombre, Señor, y a los demás. Te pedimos, Señor, que cada corazón aquí presente, Señor, pueda experimentar, Señor, la verdadera libertad, la plenitud de la libertad que tú nos das. Y que tú puedas, Señor, hacernos, Señor, libres. Y quizás nos volvemos muy repetitivos, Señor, pero es necesario. Yo necesito esa libertad que tú das. Dígale a Jesús ahí en su lugar. Y si usted ve, hable con Dios ahí en su lugar y dígale, Señor, quizás tengo esta atadura. Y esta atadura, Señor, me ha causado muchos problemas. Me ha causado una infelicidad. Me ha causado una frustración. Esta atadura, Señor, me ha causado división tal vez en mi casa, en mi familia. Ahora vamos a decirle a Jesús, Señor, rompe esa atadura. Rómpela en el nombre de Jesús, Señor. Y ayúdanos a vivir en la verdadera libertad que tú nos das. A través de tu nombre, Jesús, y a través de tu palabra, Señor. Ayúdame a vivir, Señor, la plenitud y vivir bajo el diseño que tú ya has establecido a la luz de tu palabra para nosotros, Jesús. Hoy el mundo, Señor, en este mes, en varias partes, Señor, del mundo, varias naciones, Señor, en este mes, celebran su independencia, Señor. En nuestra nación celebra, Señor, la independencia de México, Señor, esta semana entrante, Señor. Pero nosotros como hijos tuyos, no solo una fecha, sino diariamente, Señor, debemos de vivir agradecidos. Y vivir en una celebración diaria, Señor, cotidiana, Señor, de la libertad que tenemos en ti. El mundo da una falsa libertad, Jesús, pero tú, Señor Jesús, nos has venido a dar la libertad completa y plena. Ayúdanos, Señor, a valorarla. Ayúdanos a ser libres, Señor, de esas cadenas, Señor. Y aun cuando nosotros quizás estemos entrando en esa condición como el pueblo de Israel, Señor, cuando fue libre, Señor, que extrañaba Egipto. Aun cuando tú que ves todo, Señor, si nosotros estamos en una condición similar, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque a veces queremos solitos volver a la esclavitud, cuando tú ya lo has dado todo para que podamos estar en libertad. Gracias y ayúdanos a valorarla. Ayúdanos, Señor, diariamente, Señor, a quererla y querer vivir en esa libertad. Solas no podemos, porque somos humanos, Señor, y fallamos, flaqueamos, Señor, desfallecemos, Señor. Y a veces vienen los temores, Señor, y a veces vienen los dardos del maligno, Señor, a querer meter esas cadenas, Señor, en pensamientos, Señor, en sentimientos, en emociones que no te agradan, Señor. Y es por eso la importancia, Señor, de tu armadura en nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, a tener siempre puesta nuestra vestimenta como hijos, hijas tuyas, Padre.
para que cuando vengan esas cadenas a querer esclavizarnos, cuando vengan esos pensamientos, emociones, sentimientos a querer esclavizarnos, Señor, nosotros podamos, Señor, vencerlos, Padre, destruirlos, Señor, con la espada que tú ya nos has dado, que es tu palabra, Señor.